A los que quedamos, por favor, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Colosenses. A los Colosenses, carta a los Colosenses. Epístola Paulina a los Colosenses. Colosenses. Vamos a estar entonces viendo Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 14 versículos de este libro. Dice así entonces Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, tome asiento, tenemos un texto un poco largo, más largo de lo común, pero quizás nos extraña al ser una introducción, ¿cierto? A ver. El título del sermón de hoy es Un fundamento correcto. Un fundamento correcto. Como es de conocimiento público, la semana pasada terminamos de ver el libro de la carta a Santiago, ¿cierto? Terminamos de ver la carta a Santiago y hoy día entonces comenzamos a introducirnos a este precioso libro, a esta epístola, a esta carta de Pablo a los hermanos de la iglesia en Colosas. Por eso se llama Colosenses. Esta carta, hermanos, escrita por el apóstol Pablo, fue escrita, valga la redundancia, cuando Pablo estaba preso por la fe. Y es importante quizás notar o hacer estas observaciones y tener clara esta información. El apóstol Pablo no conocía a los colosenses. Pablo no fundó la iglesia a los colosenses. Como hemos dicho, ni siquiera los conocía. Pablo manda esta carta a Colosas porque es Epafras, el varón que aparece ahí, nuestro hermano Epafras, el cual se entiende que fundó esta iglesia. Epafras en un momento fue a visitar a Pablo a la cárcel y le cuenta de la iglesia en Colosas. Y le cuenta de que hay una iglesia en Colosas y que están perseverando, y le empieza a contar las cosas de la iglesia. Y también juntamente con ello le empieza a pedir de alguna manera consejo y le dice: mira, ¿sabes qué? Estamos haciendo una idea, ¿cierto?, de los problemas que tienen las personas de Colosas, las batallas que tienen los colosenses. ¿Por qué?
Porque los colosenses vivían en un contexto en particular, ¿cierto?, donde estaban rodeados de mucha idolatría, estaban rodeados de una sociedad, ¿ya?, donde básicamente el hombre era como, si podríamos decir, un tirano dentro del hogar. Entonces, habían varias cosas con las que los colosenses peleaban y que iban totalmente en contra de lo que el Señor establece en su palabra. Es por eso que el apóstol Pablo envía a esta carta a los colosenses. Y cuando la envía es un varón también llamado Tíquico, el cual va a leerle esta carta a los colosenses. Tíquico, que no iba solo, sino que iba acompañado de otro hermano llamado Onésimo. Que nosotros, hermanos, vamos de otro hermano llamado Filemón, que va entonces, Onésimo, que va entonces a ir juntamente con Tíquico y va a traer otra carta, que es la carta a Filemón, que es la que nosotros conocemos y que está juntamente con esta. Por eso en algunos comentarios, cuando ustedes la vean, hermanos, van a ver que el comentario de Colosas está juntamente con el comentario de la carta a Filemón, ¿ya? Este es el contexto entonces con el cual nosotros podemos partir a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Y como el texto es largo, hermanos, vamos a ir directamente a lo que nos dice. Dice el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Una de las características, podríamos decir, comunes, hermanos, de las cartas del apóstol Pablo en su introducción es que él se identifica como un apóstol de Jesucristo. En este caso, no es diferente. El apóstol Pablo se identifica como un apóstol, pero se encuentra entonces juntamente con el hermano Timoteo. Nosotros quizás también conocemos mucho a Timoteo por las cartas a Timoteo y porque sabemos que Timoteo es un fiel compañero del apóstol Pablo. Según la tradición, el apóstol Pablo viaja después de salir en este primer encarcelamiento y finalmente va a conocer a los colosenses. Pero eso es parte quizás de la tradición. Nosotros, yendo quizás solamente al texto y haciendo observaciones al texto, podemos, hermanos, ver algo en este primer versículo. Y es que el apóstol Pablo se presenta como apóstol, pero sin robarle la gloria a Dios. Él dice de esta manera: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es claro, hermanos, el apóstol Pablo en decir que él no es apóstol por sus méritos. El apóstol Pablo no es apóstol ni por sus méritos, ni por su santidad, ¿cierto?, ni su vasto conocimiento del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo no es apóstol porque ejerció, ¿cierto?, su libre albedrío. El apóstol Pablo no es apóstol Pablo porque él desde niño fue preparado para ser apóstol, no. Él fue apóstol solamente por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo deja claro que él no tiene ninguna incidencia en el cargo o la obra que estaba llevando en Cristo. Y fíjense que también vemos otra cosa aquí. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosenses llamándolos o calificándolos como santos y fieles. Respecto a esto, hermanos, tenemos también que establecer que la santidad y la palabra fiel o la fidelidad de los hermanos en Colosas tampoco es algo que ni siquiera se pudiera demostrar, porque no se puede demostrar. Pero que independientemente de que si se pudiera demostrar o no, tampoco era algo que venía de ellos, sino que también es dado solamente por la voluntad de Dios. Podríamos pensar, hermanos, que más allá de hacer una calificación como que realmente son santos y fieles, el apóstol Pablo está haciendo una
individualización de los cristianos en general. Es muy probable que si el apóstol Pablo no escribiera una carta a nosotros, diría también algo como a los santos y a los fieles de la iglesia bautista, etc. Porque es más un modismo que nada. Pero pensemos en algo. Pensemos que alguien puede ser santo, puede ser catalogado de alguien muy fiel. Tenemos que preguntarnos si esa fidelidad y esa santidad es porque esta persona realmente desde niña, por ejemplo, se preparó para esto, o que de alguna manera lo hace en sus méritos. Hermanos, nosotros siempre conversamos de que hay una línea invisible entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Pero sí hay ciertas cosas que nosotros podemos establecer claramente. Y es que si en un momento podemos ser calificados de santos, de fieles, de diáconos, pastores, lo que sea, hermanos, todo es dado sola y únicamente por Dios. Dios es siempre el único, hermanos, protagonista en la vida de santidad de un hombre. Nadie por sí mismo busca la santidad. Dios es el que lleva a las personas a vivir en santidad. Por tanto, si usted realmente está viviendo y caminando en santidad, dele gloria a Dios por la obra que Él está haciendo en su vida. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 3 en adelante: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A ver, hermanos, el apóstol Pablo está manifestando, ¿cierto?, su preocupación hacia los hermanos de Colosas. Él está preocupado y está orando por ellos. Él está orando por la iglesia de Colosas. Pero aquí nosotros podemos ver una particularidad de la iglesia de Éfesos, o la verdad, varias particularidades de la iglesia, de Colosas, varias particularidades. Y es que, hermanos, si nosotros vemos este pasaje un poquito en detalle, vamos a ver ciertas cosas de la iglesia de Colosas que de alguna manera la constituyen en una verdadera iglesia, y que en virtud del texto que nosotros hablamos, de un correcto fundamento, podemos pensar que la iglesia de Colosas sí era una iglesia verdadera. Lo primero que nosotros vemos es que tenía un buen testimonio. La iglesia de Colosas tenía un buen testimonio. El apóstol Pablo dice dar gracias a Dios por la iglesia de Colosas, porque ha oído que está compuesta por hermanos que aman a todos los santos. La iglesia de Colosas era una iglesia compuesta por hermanos que amaban a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todos los verdaderos hijos de Dios. Nosotros podemos amarnos aquí, ¿cierto? Pero también debe haber un amor por otros hermanos. Y eso sucede, hermanos. Lamentablemente hoy día estamos divididos, podríamos decir, por la condición de la iglesia del día de hoy, donde no sabemos si son hermanos o no son hermanos. Muchos son profesantes de la fe, eso no cabe duda, pero hermanos es difícil determinarlo. Pero si sabemos que hay un hermano que está en Arica, y que tiene un lenguaje cristiano en el cual él da a entender que es sostenido por la gracia, nosotros inmediatamente nos identificamos, ¿cierto?, con él, y nace un cariño, un amor genuino para con ellos. Esto es una evidencia de cualquier hijo de Dios. La iglesia de Colosas manifestaba su amor para con todos los santos. Otra cosa que también es una característica de la iglesia de Colosas es que es una iglesia que tiene su esperanza en Cristo. El apóstol Pablo dice que estos santos y el amor que tienen por estos santos es porque están en un mismo espíritu, por la causa de la esperanza que está guardada en los cielos.
hablando quizás del mismo caso, del mismo ejemplo que acabamos de decir, un hermano que está en Arica y que manifiesta su esperanza en Cristo y en la redención eterna, nosotros sabemos que estamos en un mismo espíritu en ese sentido, estamos hablando de lo mismo. Tenemos los cristianos una cosa en común y es que nuestra esperanza está puesta en Cristo, ¿cierto? Lo tercero que vemos de la iglesia de Colosas es que son una iglesia, y esto es algo fundamental, es una iglesia creyente del Evangelio. Es una iglesia creyente del Evangelio. Ellos han oído el Evangelio y a través de oír el Evangelio es que ellos entonces tienen fe, esperanza en los tesoros del cielo y claramente pueden amar a los demás. Quizás si los pusiéramos en orden cronológico esto debería ser lo mismo, pero el apóstol Pablo es importante que diga esto. La iglesia de Colosas, hermanos, era una iglesia que escuchó el Evangelio. Lamentablemente, como nosotros sabemos, en muchos lugares hay muchos profesantes de la fe que nunca han escuchado el Evangelio. Los hermanos de Colosas sí han oído el Evangelio y el apóstol Pablo lo deja claro. No se le olvida esto del Evangelio. Él dice que los creyentes de Colosas han oído el Evangelio y por eso tienen su esperanza en Cristo, tienen su esperanza en la eternidad, sus ojos puestos en el cielo y aman a los demás hermanos porque han oído el Evangelio. Sigue hablando del Evangelio el apóstol Pablo en el versículo 6. Este Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio, como dice el apóstol Pablo, no solamente ha llegado a los colosenses, está llegando cada día más lejos. Y el Evangelio no es algo que no haga nada, como dice el apóstol Pablo, sino que lleva y trae fruto. La iglesia de Colosas es un ejemplo de esto. Es una iglesia que es fruto de la predicación del Evangelio. Ellos son frutos del Evangelio que ya se les ha predicado. En el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esta carta, hermanos, el Evangelio no estaba básicamente en todo el mundo como lo está hoy. Recordamos que América estaba muy lejos de descubrirse, como 1500 años, 1400 años antes de esto. Por tanto, hermanos, mucha gente en todo el mundo nunca había escuchado la predicación del Evangelio. Hoy día, en gran parte del mundo, se ha predicado el Evangelio. Lamentablemente se ha desvirtuado, pero nuestra responsabilidad como iglesia predicar el correcto Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo no quiere dejar de lado a través de quién ellos han predicado, han escuchado el Evangelio, y lo dice así, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como habíamos dicho al principio de la introducción, Epafras fue quien predicó en Colosas y muy probablemente debe haber sido el que fundó la iglesia en Colosas. Pablo dice que es el mismo Epafras, como habíamos dicho, es el que da testimonio al apóstol Pablo de lo sucedido en Colosas. No sabemos el porte de la iglesia de Colosas, no sabemos cuántos hermanos, no tenemos esos detalles, pero sí sabemos que en el lugar, ¿cierto?, de Colosas, llegó Epafras en un momento, empezó a predicar el Evangelio, nació una iglesia y es a través de lo que sucede en este tiempo es que nosotros hoy día tenemos la carta a los colosenses y que está hasta el día de hoy en nuestras manos. Epafras, que fue a visitar al apóstol Pablo, es quien entonces trae las buenas nuevas de la iglesia en Colosas. Y fíjense que no es, digamos, para dejar pasar lo que dice el apóstol. Dice que el Evangelio lo han aprendido de Epafras. Hay un aprendizaje del Evangelio. Claramente hay una obra sobrenatural en el Evangelio. Hay un crecimiento a través de... Pero también, por tanto, hay un aprendizaje del Evangelio. Epafras era un hombre que ya conocía el Evangelio, predicaba el Evangelio. Era un consiervo amado del apóstol Pablo y por tanto él entendía lo que era predicar el Evangelio y predicó el Evangelio.
un ministro de Cristo para vosotros, un servidor. Epafras era un servidor de Cristo, el cual predicó a los colosenses. Ahora bien, entonces el apóstol Pablo comienza, como que de aquí comienza su contenido. Versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como habíamos comentado, hermanos, Pablo sabe de la iglesia de Colosas por Epafras. Inmediatamente entonces él conoce de ellos y los incluye en sus propias oraciones, pidiendo algo en particular, y es aquí que nos debe llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, está orando, pidiendo algo para los colosenses. Y aquí es algo importante de que tomemos atención. El apóstol Pablo está pidiendo por algo para los colosenses. Cuando nosotros vemos las cartas de las iglesias, podemos decir que cuando hablamos de colosenses, podríamos hacer un hashtag, ¿cierto? En la iglesia evangélica diríamos somos todos colosenses. ¿Por qué? Porque todas las palabras de los colosenses son para todas las iglesias, y así mismo con los efesios, ¿cierto? Y con los corintios, todos son para nosotros. Por tanto, cuando el apóstol Pablo dice, yo voy a orar por algo para la iglesia de Colosas, es algo que el apóstol Pablo quiere para todas las iglesias de Cristo. Por tanto, es tan importante que entendamos algo. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que está pidiendo para la iglesia? No está pidiendo, por ejemplo, dones. Yo oro para que usted tenga muchos dones. No. Yo oro para que ustedes sean prosperados económicamente. No, no está pidiendo eso. Pido que haya milagros entre ustedes. No pide esas cosas. No está pidiendo absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que pide? El apóstol Pablo, tal como ya lo ha pedido a los efesios, dice aquí que está pidiendo que los hermanos en Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Él añade en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero aquí estamos hablando que el apóstol Pablo está pidiendo entonces que los hermanos sean llenos del conocimiento, de que sean sabios, conocedores, inteligentes respecto de ¿qué? De la voluntad de Dios. Que utilicen la sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios. La pregunta es, podemos usar la sabiduría y podemos utilizar la inteligencia espiritual, pero ¿de dónde viene el conocimiento de Dios? ¿Significará entonces que yo ahora utilizo mi tremenda inteligencia y mi tremenda sabiduría para inventar cosas de Dios, que es lo que lamentablemente en muchos lugares se hace? ¿O Dios ha establecido un lugar para ir en búsqueda del conocimiento de Dios? Dios ha establecido claramente, hermanos, dónde hay que ir a encontrar el conocimiento y, digamos, podemos encontrar la voluntad de Dios. Y es la única fuente que tenemos, hermanos. No son las revelaciones, no son las profecías, no son los sueños, hermanos. Nada de eso. Todo lo que tenga relación con el conocimiento de Dios y con el conocimiento de la voluntad de Dios está en las Escrituras y en ningún otro lugar. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 119, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Mateo 7,
24, cualquiera que oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así encontramos, hermanos, una enorme cantidad de pasajes de la Biblia que dice que la única fuente de autoridad y práctica para un cristiano es la Biblia. Y no hay otra fuente. Por eso hablamos del fundamento correcto. El apóstol Pablo, que está conociendo a los colosenses por primera vez, se está preocupando de algo inmediatamente, hermanos. Lo primero que habla el apóstol Pablo para ir en pos de enseñar a la iglesia es algo. Partamos por algo, les dice. Eso es lo que está diciendo. Lo primero que yo como apóstol quiero manifestar a la iglesia es una preocupación, y es que partamos bien, partamos con el fundamento correcto. Lo primero que tienen que hacer es conocer a Dios, usar sabiduría e inteligencia para conocer a Dios de verdad. Lo primero está en la Escritura. Es lo primero que necesitan, un fundamento. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Ahora fíjense, y aquí vamos a quizá desarrollar esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que él manifiesta el por qué es necesario esto. Dice así el versículo 10 en adelante. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, podemos ver a través de estos pasajes, de estos 3 versículos, cuáles son las consecuencias de andar correctamente, con un fundamento correcto en la palabra de Dios. ¿O qué es lo que quiere el apóstol Pablo para los colosenses en virtud de su primer deseo manifestado a ellos? Lo primero que les dice, hermanos, lo primero es el fundamento. Fundamentémonos bien en las Escrituras. Y si hacemos eso, va a haber una consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Son las que vamos a ver ahora. Lo primero, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En este sentido, hermanos, podemos decir que solamente cuando andamos conforme a lo que dice la palabra de Dios, podemos agradar a Dios. Solamente andando en su palabra podemos ser agradables a Dios. Nosotros nos llamamos Iglesia Bautista, ¿cierto? Reformada, ¿verdad? Soli Deo Gloria. Uno, ¿cierto? De las 5 solas, bien conocidas, ¿cierto? Que quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. O esperando, ¿cierto?, que lo que hagamos glorifique a Dios. Pero nosotros no podríamos decir Soli Deo Gloria si es que antes no decimos sola Escritura. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pensar que vamos a glorificar a Dios si es que lo que hacemos no va de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermanos. El hombre, en general, piensa que agrada a Dios haciendo cosas varias que él mismo se imagina en su mente. Dice, por ejemplo, no, ¿sabéis que yo pienso que al Señor le debe agradar que yo ayude a Juanito que está en dificultad económica, en un contexto en el que él no es cristiano? ¿Le agradará a Dios que Juanito vaya y ayude a esta persona? ¿Glorificará a Dios con eso? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque nada de lo que pueda hacer al hombre, si es que no está mediado por Cristo, no llega al cielo. Lo mismo con las oraciones. Alguien podría decir en el mundo, no, es que yo todas las mañanas me levanto orando y dando gracias a Dios. Es muy común. Gente que dice, yo todos los días me levanto y doy gracias a Dios. La pregunta es, ¿será eso agradable a Dios? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque las oraciones
si es que no van en Cristo, no llegan ni siquiera al techo. Dios dice, primero, hagan las cosas como yo quiero. Muy conocido es el pasaje cuando los hebreos, ¿cierto?, salen de Egipto, van, cruzan el mar muerto, perdón, se abre el mar rojo, pasan por el desierto, hay milagros, llegan al Sinaí, ¿cierto? Moisés va a buscar la ley, ellos se encuentran, dicen, Moisés no va a volver, se está demorando mucho. Y ellos de todo su corazón, con todas sus buenas intenciones, dijeron, adoremos al Dios que nos sacó de Israel, o sea, de Egipto. Y ellos empezaron a hacer y juntaron oro y salió el becerro de oro. La intención del corazón de los hebreos era preciosa. Ellos querían adorar al Dios que los sacó de Egipto. Pero en el momento en que lo hicieron, Dios le dijo a Moisés, desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Lo que desde el corazón y en muy buena intención sale del corazón del hombre, ante los ojos de Dios, es perverso. Porque como dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no quiere tanto que tú presentes sacrificio, que hagas esfuerzos. Él quiere que lo conozcas. Y Dios dice, si tú me conoces, vas a poder agradarme a mí. Por tanto, hermanos, no podemos acercarnos a nosotros, a Dios, a tratar de hacer buenas obras agradables a Dios si es que no estamos fundamentados en la palabra. Porque muchas veces vamos a estar cometiendo tremendas aberraciones ante Dios pensando que estamos siendo santos. Tenemos que actuar en conformidad a lo que dice la Escritura. Esto es una verdad muy cierta, hermanos. Mucha gente piensa que está adorando a Dios, pero lo que está haciendo es faltándole al respeto. Es muy cierto. Lo mismo pasa con los méritos, ¿no? Yo hago buenas obras. ¿Y qué dice el Señor de los méritos? Son trapos de inmundicia delante de Él. ¿Por qué? Porque si lo que hagamos, sea lo que hagamos, no va mediado por Cristo, no sirve. Solamente en Cristo podemos hacer buenas obras. Segundo, ya vimos entonces que tenemos que tener un fundamento correcto para andar como digno del Señor, agradando a Dios y llevando buen fruto haciendo buenas obras. Lo segundo, a través de tener un buen fundamento, el fundamento correcto, podemos ir creciendo en el conocimiento de Dios. No debe dejar de llamarnos la atención que el apóstol Pablo sigue hablando del conocimiento de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando del conocimiento de Dios? Algún cierto evangélico nominal va a decir, oye, pero que no cree en el espíritu del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque habla de puro conocimiento. ¿Dónde están las manifestaciones? El apóstol Pablo está diciendo conocimiento correcto y ahora van a tener más conocimiento. ¿Pero por qué? Porque la misma Escritura, hermanos, lo dice. El Señor quiere conocimiento de Él. Y eso, como ya lo hemos dicho anteriormente, no se lleva si es que no va de acuerdo a la Escritura. Ahora, el apóstol Pablo dice algo aquí. Cuando tenemos un fundamento correcto en la Escritura, partimos bien, tenemos un fundamento correcto, vamos a poder crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos un fundamento que está malo? Y queremos crecer en el conocimiento de Dios. Si es que el fundamento está malo, hermanos, lo que va a suceder es que vamos a estar tratando de enderezar un árbol que creció chueco. Es imposible, hermanos. No va a crecer derechito. ¿Por qué? Porque una persona que ya está, digamos, influenciada, tiene un fundamento de que se escuchan muchas cosas, como que Dios es mi mejor amigo, ¿cierto? Y lamentablemente se hacen canciones de eso. Y yo pienso que Dios es mi partner, o que si yo hago, el Señor me dará. Yo todo lo que construya y sobreedifique desde ahí va a estar con cimientos malos y se van a derrumbar. Pero cuando tenemos un buen fundamento, podemos seguir construyendo hacia arriba y podemos seguir edificando hacia arriba, hermanos. Por eso es importante que para poder conocer a Dios más en profundidad, partamos de un fundamento correcto, y es que tenemos que conocer a Dios desde fundamentados
en las Escrituras, hermanos. ¿Qué va a pasar con todos los que pasa mucho que se acercan, ¿cierto?, a iglesias bíblicas y tienen un trasfondo, ¿cierto?, antropocéntrico, que tienen un trasfondo meritocrático, tienen un montón de cosas, malas doctrinas? ¿Qué debe hacer esa persona? Debe destruir los fundamentos que tenía. Debe romperlos. Debe desechar todo lo que pensó que alguna vez escuchó. Y que básicamente el proceso que muchos de ustedes han tenido que pasar. En cierto punto yo también. Hay que desechar los fundamentos que teníamos antes y empezar a construir de nuevo. Imaginamos que estamos haciendo una casa, ¿cierto? Y empezamos a hacer un cimiento y le ponemos, no sé, un cimiento de paja. Y empezamos a construir arriba y de repente la casa se nos... O arena, como dice la Escritura, ¿cierto? Ponemos arena y la casa se cae. ¿Por qué? Porque estaba mal hecha. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar toda la arena y poner un fundamento sólido, firme. Y de ahí empezamos a construir y esa casa va a estar bien construida. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, Colosenses, primero, fundamento correcto. Segundo, van a tener consecuencias. Van a andar agradando a Dios y van a poder crecer en el conocimiento de Dios. Tercero, dice también el apóstol Pablo, la tercera consecuencia, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo estar fortalecidos? Fíjese que en el griego esta frase está como compuesta por dos palabras que quiere decir como siendo hechos poderosos. Habla de un proceso, ¿cierto? Siendo fortalecidos, creciendo en fortaleza. El crecimiento de la fortaleza es un desarrollo normal y continuo en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios va fortaleciéndose conforme camina en Cristo. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice que la única forma de ser fortalecidos con poder es cuando tenemos un cimiento correcto. Cuando hay un fundamento incorrecto, difícilmente vamos a ser fortalecidos. Pensemos en algo que es súper simple. Y es algo que está generalizado en las iglesias, hermanos. Las iglesias son antropocéntricas. ¿Recordamos qué es eso? Centradas en el hombre. La gloria es para el hombre, el personaje central de la Escritura es el hombre, ¿cierto? Vamos a la Escritura y pensamos que todo es para mí, todas son mis promesas y un montón de cosas. Todo es para el hombre. El hombre es el centro de la Escritura. Eso es lo que dice el mundo o el evangélico nominal. La Escritura dice no. El fundamento correcto no es así. Es cristocéntrica. Cristo es el centro. Cristo es para la gloria de Cristo. Todo es para Cristo. Todo lo hacemos para Cristo. Pensemos entonces en esto. Tenemos a una persona que crece en un fundamento antropocéntrico, centrado en el hombre, y ve y que dice que todas las promesas son para mí, y que nadie me detendrá, y que más encima todo lo que donde pise será mío, y un montón de cosas. ¿Qué se va generando en esa persona? Se va aumentando el orgullo, se va elevando el ego, ¿cierto? Se va continuamente ensalzando a esta persona. ¿Y qué pasa cuando realmente llega a una iglesia o empieza a ser iglesia y el de al lado lo traiciona? Esa persona que es derechamente ensalzada se destruye, por hermano, y cae como un pajarito que le pegaron un tiro en el aire, derechamente a tierra. ¿Y por qué no puede ser fortalecida? Porque tiene un fundamento correcto, o sea, incorrecto. Esta persona piensa que todo va a girar en torno de ella. Un fundamento antropocéntrico. Pero pensemos en otra persona. Alguien que tiene un fundamento cristocéntrico y entiende que todo es para la gloria de Dios y que debe amar como Dios ama y que básicamente todo lo que haga es reflejo de lo que Dios hizo por ella. Vive la misma situación, se acerca a la iglesia y es traicionada. ¿Cómo debería reaccionar? ¿Cómo debería fortalecerse? ¿Cómo debería actuar? Debería actuar de manera diferente, conforme a un hijo de Dios. Y fíjense que esos dos fundamentos son muy comunes. Son muy comunes. Dos tipos de reacciones son muy comunes a un mismo problema. ¿Y por qué es?
¿Por qué algunos están fundamentados, están fortalecidos y otros no? La clave es mirar los fundamentos. En los fundamentos está la respuesta. El problema es que muchas veces el antropocéntrico, el de acá, el que se cayó, piensa que es cristocéntrico, pero no lo es. Y ahí está el problema. Porque el cristocéntrico se levanta, perdona, deja en Cristo sus cargas. Porque hay fundamentos diferentes. Solamente podemos ser fortalecidos en el caminar cristiano. Y aquí dice, ojo, dice algo importante, con paciencia y longanimidad, que básicamente quiere decir ejerciendo la paciencia largamente, hermanos. Viviendo una vida de paciencia, es larga. La vida que nosotros vivimos que como cristianos es larga. Y prepárese para tener paciencia. Porque va a tener que tener paciencia con longanimidad. Mucho rato. Y que muchas veces más paciencia. ¿Cierto? Pero dice el apóstol Pablo que la forma de entonces estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, es la única forma es teniendo un fundamento claro en las Escrituras, hermanos. Si es que no, imposible. ¿O acaso si un hermano me hiere voy a ir al psicólogo? Perdonando a los psicólogos que están acá. No, pues hermano. Tengo que ir a la Escritura, ¿cierto? Lo voy a dejar sin trabajo, hermano, perdón. Ahora, lo cuarto que viene producto de tener un fundamento, y aquí, ojo hermanos, también, lo cuarto que encontramos como consecuencia de tener un fundamento firme en las Escrituras, y que también está en relación con lo anterior, es lo cuarto que dice el apóstol Pablo, con gozo y gratitud. Gozo y gratitud. Gozo y gratitud. El gozo y la gratitud son dos cosas que van de la mano. Podríamos, hermanos, decir que son dos caras de la misma moneda. El gozo tiende a llevar a las personas a ser agradecidas. Y el vivir agradecido nos llena de gozo. El problema de la gente es que hay una grave dificultad para poner estas dos cosas en un orden correcto. Hay un problema en general de las personas para poder poner en un orden, pensémoslo así, cronológico, las dos cosas de forma correcta. Porque hay una forma correcta y una forma errada. Porque si usted piensa que yo voy a dar gracias cuando tenga gozo, está equivocado. Primero viene el agradecimiento y después viene el gozo. Y eso, hermanos, es fundamental comprenderlo. Si bien son dos caras de una misma moneda, primeramente viene el agradecimiento y después el gozo. Ese es el orden correcto. Es por eso que el apóstol Pablo dice, teniendo gozo, pero añade una acción, dando gracias. El gozo se tiene después de hacer una acción, dando gracias. Y aquí, hermanos, es que surge un problema también con el fundamento que muchas personas tienen. Y es que las personas no saben por qué dar gracias. Hermano, dé gracias. Y claro, algunos dan gracias correctamente. Pero algunos cristianos que dan gracias, nunca dan gracias por Cristo. Nunca dan gracias por la salvación. Nunca dan gracias por la redención. Nunca dan gracias por el perdón. Nunca dan gracias, ¿cierto?, por la justificación. No, damos gracias por la vida, damos gracias por el auto, damos gracias por la casa, damos gracias por los hijos. Pero, ¿y la salvación? Y tener a Cristo. Pablo nos dice por qué, hermanos, debemos dar gracias. Si el apóstol Pablo es muy bueno, nos deja todo detalladito, bien clarito. Dice, ¿por qué debemos dar gracias? Dice ahí, damos gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿A qué está haciendo referencia estas palabras? A la salvación.
a nuestra nueva condición como creyentes, a la vida nueva que tenemos como hijos de Dios, a la redención, a la ciudadanía celestial, a la paz con Dios, al conocimiento de Dios, al que veremos a Cristo, etcétera, etcétera. Pero todas cosas que tienen una connotación espiritual. O dice el apóstol Pablo ahí, dando gracias a Dios porque hoy día tuviste que comer y hoy día viste... No dice esas cosas. Dice, ¿por qué? Porque damos al Dios Padre, le damos gracias porque nos hizo aceptos, hermanos, a nosotros para participar de la herencia de los santos en luz. Y fíjense que es una realidad. Los cristianos en general han dejado este regalo, que es el más importante que nosotros deberíamos tener, como si tuviéramos un podio de los primeros, lo dejan en el sótano. Y no se olvidan de la redención de Dios, ni el hacernos aptos para tener una comunión con Dios. No importan otras cosas. Importa que estemos bien, que estemos cómodos, que nos hagan cariñitos. Ahí estamos bien, ahí damos gracias, pero... ¿Y la redención? No me acordaba de eso. Existe. Siendo que debería ser algo que nosotros deberíamos llevar como un estandarte en el pecho y en la frente y decir, esto es lo que somos, por eso damos gracias. Yo camino por esto, yo camino porque somos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios porque más encima lo hayamos ganado. Es porque el Padre, Dios, lo ha hecho. Tal como hizo el apóstol Pablo y tal como hizo los Colosenses santos. A nosotros, hermanos, nos ha hecho el Señor santos. Y por tanto, ese motivo, el apóstol Pablo dice que debería ser el que a nosotros nos llene de gozo todo el día. Por eso deberíamos decir, no deberían existir hermanos que no estén con gozo. Se le molesta al evangélico, ¿cierto?, que no tiene gozo, ¿cierto? Pero el cristiano debería vivir con gozo, hermano. ¿Tenemos motivos para vivir con gozo? Amén. Y son más allá de mi condición económica, más allá si soy feo o bonito, soy agraciado o no, más allá si tengo, no sé, amigos, más allá si es que tengo un auto, si tengo una casa fea. Esas cosas, hermanos, dan lo mismo. Porque el apóstol Pablo dice claramente que el motivo para que un hijo de Dios ande con gozo es la salvación eterna. Ahí está nuestro gozo. Y fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, hablando de esto que es tan importante, no lo deja ahí, sino que va a añadir dos versículos, y dos versículos son importantes en la Biblia, y él añade esto, el cual, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hermanos, ¿acaso, pregúntese esto, no es el argumento más grande para que seamos alentados a vivir agradecidamente delante de un Dios santo el hecho de que hayamos sido, hermanos, salvados, como dice el apóstol Pablo, libertados de la potestad de las tinieblas, porque ya no somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Ya no somos del mundo, hermanos, sino que, como dice el apóstol Pablo, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es terrible, hermanos, que nosotros estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Vivimos en el reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros, advenedizos. Estamos aquí, pero no somos parte de ellos. Pero qué terrible vivir en un cuerpo en el que vivimos, hermanos, que constantemente mira al mundo con deseo. Mira al mundo con anhelo. Miramos al mundo muchas veces con ganas de caer en lo que el mundo cae. Y lamentablemente muchas veces nos vamos al mundo, hermano, y caemos. Qué terrible, hermanos, es vivir en
en este templo, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Que está gobernado por la ley del pecado. Cuando caemos en la maldad, en caer en el mundo, en su filosofía, en sus deseos, en sus placeres, el Espíritu clama por tal aberración, hermanos. El Espíritu Santo nos toca profundamente, toca nuestros corazones y nos hace sentir el peso de ese pecado. Pero hermanos, ¿no vemos lo absurdo en lo que caemos muchas veces? Que teniendo todo, vamos donde no hay nada. Y eso es porque muchas veces hemos sacado nuestros ojos de donde deberíamos ponerlos. El apóstol Pablo dice que deberíamos vivir con gozo, vivir dando gracias. Porque el hecho de que hayamos sido trasladados del mundo de tinieblas al reino de Dios, hermanos, es algo que ni siquiera el hombre puede hacer por sí mismo. Es porque hemos recibido un regalo de Dios. Pero caemos continuamente. Y fíjese que es tan bueno Dios, es tan hermoso y precioso, de que tenemos un Dios lleno de misericordia, fiel para perdonar como Él dice. Y podemos ir continuamente a sus pies y sentir, ¿cierto?, el abrazo del Señor y el perdón del Señor. Y podemos quitarnos ese peso del pecado cada vez que fallamos, porque fallamos y vamos a fallar. Pero deberíamos, hermanos, mirar y no perder de vista el tremendo regalo que Dios nos ha dado al hacernos libres. Y hermanos, esa libertad que nos fue dada de las tinieblas de este mundo no fue gratis y tampoco fue fácil. Costó la muerte, hermanos, del ser más hermoso que ha pisado la tierra. La muerte del único inocente que ha pisado esta tierra. Costó la muerte de nuestro Señor, de nuestro Rey. Jesús, el cual se hizo hombre, subió a la cruz del Calvario, hermanos, sufriendo todo tipo de males, los cuales ni siquiera nosotros nunca vamos a sufrir. Sufrió todo tipo de humillaciones, las cuales nosotros nunca vamos a sufrir. Cristo sufrió el dolor que nosotros nunca vamos a sufrir. Sufrió la ira de Dios, hermanos. Cristo sufrió la ira de su Padre para el perdón de nuestros pecados. Y tenemos redención, el pago de nuestros pecados, hermanos, en Cristo. Tenemos libertad de las tinieblas de Satanás y de la condenación eterna. ¿Acaso, hermanos, no es suficiente aliento y no es suficiente argumento para estar agradecidos día a día? Quite los ojos de las circunstancias, hermanos, y mire a Cristo, mire el amor de Dios. Viva en gratitud. Un cristiano no puede ser alguien pesimista, que esté mirándole siempre todo lo malo, ¿cierto?, las cosas. Debe ser alguien agradecido profundamente, vivir una vida de gratitud, porque, hermanos, nosotros no merecemos absolutamente nada más que castigo, pero tenemos con Cristo todas las cosas. Puede ser el perdón, hermanos, de nuestros pecados en la muerte de Cristo, el combustible que nos llene de gratitud y por ende de gozo. Yo espero que sí. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar el día de hoy. Amado Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, mi Dios, por esta preciosa carta de Colosenses, la cual pedimos, Señor, que siga iluminando nuestro entendimiento y que siga ayudándonos en el conocimiento de usted, Dios. Ayúdenos a vivir con nuestros ojos puestos en usted, dando gracias por su tremenda obra, por su tremenda bendición. Y que ese gozo
y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones en Cristo. Le pedimos, amado Señor, que podamos ir forjando un carácter cristiano cada día más fuerte, fortalecidos en el Espíritu. Oramos, Señor, para que usted nos ayude a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Oramos para que nos ayude en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.